días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que tenía inéditos, reseñas de otros grandes libros, como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco, La deserada de Benito Pérez Galdós, Aloma de Mercè Rodoreda y otras, que me han llamado la atención. Entonces, también tengo un ciclo abierto de la Biblia y la palabra de Dios, he empezado con Jesucristo y los grandes profetas del pueblo de Israel. Y ahora, siguiendo con este ciclo, vamos a abordar un gran profeta del pueblo de Israel como es Samuel. Samuel es el último juez de Israel, una época muy difícil y muy triste de este pueblo, en el cual se había perdido muchas de las buenas costumbres, el pueblo se había de alguna manera descarriado y pervertido por la proximidad y matrimonio y relaciones con otros pueblos paganos, sobre todo los filisteos, que eran un verdadero azote para el pueblo de Israel. Y entonces surgen los llamados jueces, ¿no? Son los que van a administrar justicia y, bueno, van a, de alguna manera, ser también profetas de Dios. El primero fue Josué y el último es Samuel. Quizás Samuel es el más importante juez de Israel. Era un hombre justo y temeroso de Dios, un hombre que seguía rajatabla las normas de Dios y que fue una gran bendición para este pueblo. Lamentablemente, los hijos no siguieron esta tendencia y es cuando el mismo pueblo le pide a Samuel que les elija un rey. Pero antes de esto tenemos que ver un poco cómo es el nacimiento de Samuel, porque es un nacimiento muy especial. Hemos hablado ya, cuando he abordado el tema de Cristo, de lo que es la predestinación, esto es, que Dios nos elige a cada uno de nosotros pues para una misión y bueno, no quiere decirse con ello de que no tengamos ninguna responsabilidad. Esto no es cierto, sino que Dios respeta el libre albedrío de cada uno y podemos elegir entre el bien y el mal. Está en nuestras manos, ¿no? Desde el mismo momento en que un niño tiene uso de razón, ya es responsable ante Dios de sus actos. Entonces, Samuel era de una familia de Israel y el problema que tenía su madre es que era estéril. Su padre tenía 2 mujeres, una de ellas tenía varios hijos, pero la madre de Samuel, Ana, era estéril y le causaba esto un gran sufrimiento y una gran tristeza, porque entonces la esterilidad, esto ya lo he explicado también, era una especie de maldición de Dios y acarreaba mucha vergüenza y mucho repudio para la mujer y, bueno, pues para el hogar, ¿no? Donde estaba esta familia que no tenía hijos. Hay varios casos en la Biblia, como por ejemplo Sara, la mujer de Abraham, o por ejemplo Raquel, la mujer de Jacob, que también fueron estériles, o Elizabeth, la mujer de Zacarías. Bueno, y que Dios luego les dio una gran bendición y les quitó este estigma, ¿no?, de la esterilidad. Ana le pide a Dios, de rodillas, un día que va al templo ante el sacerdote Elí, que era el que administraba en ese momento, era el sacerdote de Israel, el sumo sacerdote, que si le da un hijo, ella lo consagrará al Señor. Entonces Dios se acuerda de ella y hace el milagro y ella puede tener un hijo. Efectivamente, le lleva al templo cuando el niño ya es destetado a partir de los 3 años y ya lo ofrece a Dios. El niño se queda en el templo a cargo del sacerdote Elí, que lo va formando en cuestión de, bueno, pues en relación a las normas del Señor. Y este niño será una gran bendición para Israel, como he dicho antes. Pero antes, cuando ya era un jovencito, Dios le llama de una manera en la cual veremos cómo Dios hace los llamamientos, ¿no?, a cada una de las personas que Él les encomienda una misión y además diferente, de diferente forma. Samuel
una noche que está durmiendo, le llama y Samuel, Samuel, Samuel. Y él, pensando que era Elí, va hacia el sacerdote y le dice, ¿qué quieres? ¿Me has llamado? El sacerdote Elí le dice, no, yo no te he llamado. Vuelve a la cama y así hasta la tercera vez en que Elí le dice, es Dios el que te está llamando. Y cuando él te llama, le dice, Señor, aquí estoy. Entonces es cuando Samuel, se pone a disposición de Dios y Dios le hace ver el plan que tiene para él y tiene para Israel. Entonces le dice que está muy descontento con el sacerdote Elí porque él de alguna manera ha consentido a sus hijos, cosa que un padre no debe hacer, no les ha corregido, y estos hijos que tiene, que también sirven en el templo, son sacerdotes, son díscolos, hacen cosas que no están bien a los ojos de Dios, roban a Dios, porque los animales que el pueblo ofrecía al Señor para el holocausto, ellos quitaban la grasa y se lo quedaban, cosa que no podían hacer, y esto Dios empezó a montar en cólera, en ira, y dijo que desaparecerían. También dice que el pueblo va a sufrir una gran desgracia, y entonces, claro, todo lo que dice Dios se cumple, porque Él es Dios y lo sabe todo, tiene la omnisciencia, que lo sabe todo, es el atributo de Dios, que no lo tiene nadie, y efectivamente sucede así. Vienen los filisteos, roban el arca de la alianza, matan a los hijos de Elí, y cuando viene un emisario a decírselo, él cae para atrás y fallece, ¿no? Entonces Samuel se convierte ya en el profeta y en el juez de Israel. Él dirimía los conflictos del pueblo, consiguió que el arca de la alianza volviera, bueno, una serie de cosas que se van sucediendo. Y entonces un día el pueblo le dice a Samuel que quieren un rey. Él se enfada muchísimo y dice que por qué quieren ofender así a Dios. Y le dice, no, es que tus hijos no sirven porque no cumplen como tú. Tú eres un varón justo, pero tú te estás haciendo mayor y llegará un momento que desapareces. Entonces queremos un rey. Se lo consulta al Señor y Dios le dice que haga caso porque no le están ofendiendo a él, no están ofendiendo a Samuel, sino a él. Por lo tanto, tendrán un rey, pero que adviertan al pueblo de lo que va a ocurrir. Tendrán que darle un palacio, darle sus hijas como sirvientas, los hijos como soldados, y que no todo va a ser tan idílico como ellos pensaban, ¿no? Y así sucede. Dios le hace ver quién va a ser el futuro rey, que será Saúl, de la tribu de Benjamín, un hombre de un aspecto muy hermoso, que sobresalía entre los otros, y que es coronado como rey de Israel. Al principio el reinado de Saúl es bueno, hace caso de las normas de Dios, es un gran guerrero, consigue grandes victorias contra los filisteos y el pueblo está muy contento. Pero un día Saúl se llena de soberbia, de orgullo, y esto le pierde. Van a una batalla y en vez de hacer las normas de Dios, hace todo lo contrario. Él perdona al rey, cuando él había dicho a través de Samuel que matara a ese rey, se queda con el ganado, cosa que Dios le dijo que tampoco lo hiciera, y encima ya es el colmo, cuando se atribuye el poder de sacerdote y él hace el holocausto al Señor, cosa que a Dios no le gusta. Samuel le advierte y le dice que Dios le ha retirado su favor. Entonces, Dios le dice a Samuel que ya ha terminado con este rey y que le va a decir dónde tiene que encontrar el futuro rey de Israel, que será otra persona. Entonces Samuel se constriñe de dolor, le dice que perdone a Saúl, y Dios le dice que basta, que ha tomado una determinación, porque Dios es justo y sigue sus normas, no le tiene que dar caso a nadie, y al final pues Samuel se marcha de una manera que el rey no se dé cuenta, y va a Belén, donde Jesé es un hombre que es temeroso de Dios, tiene varios hijos, y entre ellos está David, que será el futuro rey, el más pequeño de sus hijos. Entonces Dios le dice que no se fije en las apariencias y que cuando determine sabrá quién es el que él ha elegido. Entonces Jesé y su mujer le presentan a sus hijos creyendo que uno de ellos será evidentemente el rey. Es para ellos un honor, ¿no?, tener a Samuel, al gran profeta de Israel, en su casa, y más con esta misión que tiene de parte de Dios.
pero cuando Samuel va haciendo revista, va pasando revista a los hijos de Jesé, ninguno es el que Dios le dice. Por lo tanto, ya Samuel le dice a Jesé, le dice, bueno, ¿no tienes más hijos? Dice, sí, el más pequeño está ahí, bueno, en el campo pastoreando las ovejas. Dice, tráemele. Y cuando le ve, Dios le dice, este es el que yo he elegido como rey de Israel. Y así hace, ¿eh? Lo que hace es investirle como rey de Israel y será el futuro David, ¿eh? El que, bueno, tendrá tantas bendiciones para su pueblo, será un rey que va a ser del agrado de Dios, a pesar de los pecados que cometa, pero bueno, Dios se va a acordar de él y haremos otra conferencia dedicada a este gran rey que fue el rey David. Pero Samuel, esta es la historia de un hombre que sigue a Dios hasta el final de sus días, que quiere lo mejor para su pueblo, es el juez de Israel, es el último de los jueces y tiene el honor de investir a los reyes de Israel, a los príncipes de Dios, a los príncipes de su pueblo y bueno, que es un hombre al que todo el mundo, todo el pueblo admira porque es un hombre muy justo, ¿no? No se desvía, ha estado dedicado toda su vida a Dios y bueno, podemos de alguna manera ver cómo Dios hace ese milagro con él, de que su madre es estéril y le va a hacer concebir hijos, luego también ella concebirá otros hijos, ¿eh? Esta es una recompensa que Dios le da para que, bueno, digamos que se consuele, porque aunque era un honor pues que su hijo fuera dedicado al templo y que luego fuera un gran profeta y juez de Israel, sin embargo, pues para que la madre, que solamente le podía ver una vez al año, cuando iban a verle los padres al templo a Samuel, al niño, le llevaba la ropa y bueno, estaba con él, pues ella ya prácticamente le pierde a su hijo, ¿no? Porque le dedica al Señor. Y entonces Dios, en recompensa, le va a dar otros hijos. Esta es un poco la reflexión de lo que sería la vida de este gran profeta de Israel y este gran juez, como fue Samuel, un hombre justo, temeroso de Dios y que además dedicó su vida a Dios. Dios le otorgó mucha bendición y también fue el que va a ungir a Saúl, al primer rey de Israel, y luego va a ungir al futuro rey de Israel, David. Esta es un poquito la reflexión y bueno, espero que os haya gustado y os haga hacer que podáis leer la Biblia, porque toda la Biblia es una riqueza extraordinaria y es el mejor libro que podéis leer. Gracias por haberme escuchado.